¿Te has detenido alguna vez a considerar cómo los textos sagrados nos ofrecen narrativas que, pese a su aparente simplicidad, esconden mensajes intensos y universales? En el contenido de hoy, exploraremos una cuestión que a primera vista podría parecer menor. ¿Quién perdió la vida primero, Adán o Eva? Esta interrogante, lejos de ser una mera curiosidad, nos invita a profundizar en conceptos fundamentales como el pecado primigenio, la redención y el plan divino para la humanidad. Además, esta pregunta abre un abanico de posibilidades para el debate teológico y existencial, impulsándonos a cuestionar la esencia misma de nuestra existencia. Durante este análisis, desglosaremos cada uno de estos temas y los relacionaremos con nuestras propias experiencias, logrando que cada espectador se sumerja en una reflexión que trasciende la superficie de los relatos tradicionales. La partida de estos seres primigenios no constituye un hecho aislado, sino que establece un legado cuyo eco se percibe hasta nuestros días. Porque polvo eres, y al polvo volverás, declara Génesis 3:19. Una sentencia que ha marcado la historia y que, tras el error en el Edén, definió el destino de la humanidad. Esta afirmación se erige como un recordatorio ineludible de la fragilidad y la temporalidad de la vida, incitándonos a reconocer que nuestro final es parte de un ciclo natural. Al interiorizar la profundidad de esta antigua declaración, podemos meditar sobre cómo cada decisión y acción en nuestro camino tiene repercusiones que superan el aquí y ahora, conectándonos con una tradición milenaria que sigue viva en nuestros corazones. El mensaje divino, al remitirnos al ocaso de Adán y Eva, adquiere una relevancia especial al reflejar en ello nuestra propia finitud, la certeza de la mortalidad, tan ineludible como el amanecer, nos invita a indagar en el verdadero sentido de nuestra existencia. Analizar la secuencia de sus vivencias va más allá de una simple curiosidad. Es una invitación a desentrañar el propósito fundamental de nuestro ser. En este contexto, cada uno de nosotros se ve reflejado en la narrativa de esos primeros seres, recordándonos que cada instante es único y cargado de significado. A través de este análisis, buscamos fomentar una introspección que nos ayude a valorar la vida, comprender nuestras raíces y abrazar la complejidad de nuestro destino, estableciendo un puente entre la sabiduría ancestral y los desafíos del mundo actual. Investigar quién dejó de existir primero trasciende la mera cronología, pues se convierte en un portal hacia profundas reflexiones acerca de su papel en el relato sagrado. Adán, formado del barro de la tierra, y Eva, surgida de su ser, representan arquetipos inmutables que encarnan lecciones universales. Sus vidas, marcadas por la obediencia, la seducción y la posibilidad de redención, actúan como espejo de nuestras propias batallas diarias. Al desentrañar este enigma, no solo nos sumergimos en el legado de estos personajes primigenios, sino que también nos vemos obligados a examinar la herencia que cada uno de nosotros arrastra en su interior. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Además, este interrogante nos desafía a explorar la simbología inherente a sus destinos. La secuencia de sus fallecimientos podría ofrecernos pistas sobre los roles que desempeñaron. Mientras Adán, como el primer ser humano, asumió la carga de la creación, Eva, en calidad de progenitora de toda la humanidad,
encarnó la continuidad vital. Esta dualidad, más que ser fruto del azar, podría reflejar designios divinos que marcaron el curso de sus existencias. La omisión de detalles sobre el final de Eva en las Escrituras, contrastada con el registro de los 930 años de vida de Adán, Génesis 5:5, nos incita a profundizar en un misterio que trasciende lo evidente. Este silencio en torno a la muerte de Eva podría interpretarse de diversas maneras. ¿Se trataría de una estrategia deliberada para centrar la narrativa en una perspectiva masculina o, por el contrario, es un llamado a indagar más allá de lo superficial? Las preguntas que surgen en torno a esta aparente omisión alimentan nuestro deseo de descubrir secretos enterrados en los textos sagrados. En ocasiones, es en aquello que no se dice donde se ocultan las claves más reveladoras. Tradiciones judías y escritos apócrifos, como el Libro de los Jubileos, sugieren que Eva habría expirado 6 años después de Adán, lo que plantea una inquietud adicional sobre el porqué de tal discrepancia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta aparente contradicción invita a una exploración más amplia y detallada, en la que se entrelacen las diversas capas de significado de los relatos bíblicos con interpretaciones históricas y teológicas. En este recorrido no solo descubriremos datos fascinantes sobre la existencia de estos personajes, sino que también reflexionaremos sobre la naturaleza de la vida, la muerte y el legado que dejamos. Es un viaje que nos convoca a mirar más allá de la superficie y a considerar cada omisión y cada palabra como parte de un complejo entramado de intenciones divinas y humanas. A lo largo de este análisis, al adentrarnos en la cuestión de quién falleció primero entre Adán y Eva, nos damos cuenta de que este cuestionamiento es solo la puerta de entrada a una exploración más profunda sobre la creación, la caída y la redención. El relato comienza con un acto supremo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Estas palabras no solo relatan el origen de la humanidad, sino que también subrayan la inquebrantable conexión entre el ser humano y la tierra, simbolizada en el nombre Adán, derivado de Adamá, que significa tierra o suelo. Asimismo, este vínculo fundamental nos recuerda que nuestra existencia está intrínsecamente conectada con la naturaleza y con un propósito mayor. La narrativa nos invita a considerar que cada elemento de la creación tiene un significado y que en el tejido mismo de nuestras vidas se esconde un mensaje trascendental. Cada detalle, desde la formación del hombre hasta la enigmática mención de la muerte de Eva, constituye una pieza esencial del rompecabezas que define nuestro origen y destino. Antes de continuar, te invito a compartir este video con alguien a quien estimes. Nuestra misión primordial en este mundo es difundir la palabra del Señor y brindar conocimiento a quienes lo necesiten.
¿Sabías que hay muchas personas que carecen de información adecuada simplemente por no tener acceso a contenidos enriquecedores? Compártelo en tus grupos de WhatsApp o públicalo en Facebook. Te aseguro que no te arrepentirás. Si disfrutas de este tipo de contenido, déjame un comentario con "Quiero más". Así sabré que valoras estos análisis y sin duda traeré nuevos videos similares que profundicen en temas tan intrigantes como este. Al volver al tema central, recordamos que la tierra que dio vida al hombre también será su destino final, resaltando la naturaleza efímera de nuestra existencia. La incorporación de Eva en el relato añade una dimensión lírica y profundamente relacional. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. Este ciclo de vida y muerte nos invita a reflexionar sobre la impermanencia y la continuidad simultáneas en la existencia humana. La conexión entre Adán y Eva no solo ilustra el origen de la humanidad, sino que también simboliza el eterno vínculo entre la creación y el Creador. En este sentido, la narrativa nos impulsa a valorar cada momento y a reconocer que, aunque nuestras vidas sean transitorias, cada instante está cargado de significado y propósito divino. La formación de Eva a partir de Adán simboliza no solo la unión perfecta de dos mitades complementarias, sino también la interdependencia que el Creador quiso plasmar en su obra. Este acto sagrado destaca el anhelo divino de establecer un equilibrio armonioso en toda la creación, donde cada ser cumple una función esencial y se nutre de la presencia del otro. Además, este proceso creativo resalta la idea de que la complementariedad es la base de toda existencia significativa. La simbiosis entre Adán y Eva se convierte, por tanto, en un modelo de colaboración y respeto mutuo que invita a reflexionar sobre la importancia de la cooperación en nuestras relaciones y en la sociedad en general. La irrupción de la mortalidad en la humanidad se manifestó a través de esta unión, presentándose como una paradoja en la que la vida se funde inevitablemente con la muerte debido a la desobediencia. La función de Adán en el Edén, donde fue encargado de cultivar y proteger el jardín, Génesis 2:10 y 15, subraya que el trabajo y el esfuerzo fueron desde un inicio parte integral del destino humano. De igual manera, esta unión no solo trajo consigo el regalo de la existencia, sino que también introdujo el sufrimiento como consecuencia de la ruptura del pacto divino. La labor, concebida inicialmente como un acto de comunión con la creación, se transformó en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la pesada carga que implica vivir en un mundo marcado por la imperfección. Después de la transgresión de Adán y Eva, el significado del trabajo se reconfiguró, convirtiéndose en fuente de aflicción, y la tierra, antes un refugio de abundancia, se tornó en un perpetuo emblema de mortalidad. El mandato divino respecto al fruto prohibido: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, Génesis 2:16-17, planteaba una encrucijada vital: optar por la fe y la confianza en Dios o desafiar sus preceptos. Asimismo, la transformación del trabajo en un sendero plagado de dificultades evidencia cómo la desobediencia alteró la relación originaria entre el ser humano y su entorno. Este cambio no solo afecta la forma en que interactuamos con la naturaleza, sino que también nos invita a reflexionar sobre las consecuencias éticas y espirituales de romper el equilibrio instaurado por el Creador. Al sobrepasar el límite impuesto, Adán y Eva no se limitaron a infringir un mandato. Con ello, fracturaron la conexión perfecta entre el Creador y su creación, abriendo la puerta a la muerte no solo para ellos, sino para toda la humanidad. La narración del origen, que describe la formación de Adán a partir del polvo y la consiguiente maldición,
Con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19 reafirma este ineludible ciclo de vida y muerte. Este acto de desobediencia se convierte en el punto de inflexión que determina la condición humana, donde la conexión con lo divino se ve comprometida y el destino se orienta hacia la impermanencia. La maldición no es solamente un castigo, sino también una enseñanza profunda sobre la fragilidad del ser y la inevitabilidad de nuestro retorno a la tierra. Cada aspecto de la creación, desde el acto de sembrar en la tierra hasta la recolección de los frutos, nos recuerda nuestra conexión inquebrantable con el origen del que provenimos y al cual, en última instancia, regresaremos. En contraposición, la Génesis de Eva aporta un matiz de continuidad y renovación, resaltando su papel no solo en el inicio de la humanidad, sino también en su perpetuidad a lo largo del tiempo. En este contexto, la dualidad entre la temporalidad del ser y la persistencia de la vida se revela como un elemento central del relato. La tierra y la vida se entrelazan en un ciclo eterno, donde cada acción y cada cosecha se convierten en un homenaje a la memoria de nuestros orígenes y a la promesa de un futuro lleno de esperanza. Aunque Adán simboliza el punto de partida y la conexión primordial con el suelo fértil del Edén, Eva emerge como la encarnación de la continuidad vital, siendo reconocida en las Sagradas Escrituras como la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Su presencia trasciende el jardín del Edén y se extiende a lo largo de todas las generaciones, representando el vínculo perpetuo entre el pasado y el futuro de la humanidad. Por otro lado, el destino de Eva nos recuerda que la vida, por muy continua que sea, está sujeta a la ley ineludible de la mortalidad. Este recordatorio es una invitación a valorar cada instante y a comprender que la esencia que nos define persiste, aun cuando nuestros cuerpos estén destinados a marchitarse. La narrativa bíblica, al plasmar este contraste, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la existencia y el significado eterno que se oculta tras cada ciclo vital. Tal como sucedió con aquellos primeros seres, estamos llamados a vivir con un propósito consciente, sabiendo que la vida es fugaz, pero que cada momento encierra un significado profundo e inalterable. Las lecciones que emergen de este relato nos impulsan a reconocer que cada experiencia es un regalo y que nuestra relación con lo divino, a pesar de haberse visto afectada por la caída, sigue siendo un camino accesible para alcanzar la redención. Este aprendizaje se manifiesta en la constante búsqueda de significado y en la resiliencia que caracteriza a la humanidad. Aceptar la dualidad de la existencia, la coexistencia de la alegría y el dolor, es parte esencial de nuestro viaje hacia el autoconocimiento y la realización espiritual, recordándonos que el fin de cada etapa es el preludio de un nuevo comienzo. La historia de la tentación y la caída en el Edén se erige como uno de los episodios más emblemáticos y profundos de las Sagradas Escrituras. La astucia de la serpiente, que con palabras engañosas incitó a Eva a anhelar lo prohibido, no moriréis ciertamente, Génesis 3:4, reinterpretó el mandato divino sembrando la semilla de la duda y la desobediencia. Paralelamente, la fascinación de Eva por el fruto, descrito como agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, Génesis 3:6, marcó el inicio de una cadena de eventos trágicos que alterarían irrevocablemente el curso de la historia humana. Este episodio no solo evidencia la fragilidad de la condición humana, sino que también invita a cuestionar los límites entre el conocimiento y la fe, entre la tentación y la virtud. Al ceder a la seducción del fruto prohibido,
Adán, al igual que Eva, consolidó el camino de la separación de Dios, sellando el destino de toda la humanidad. La caída introdujo el pecado en el mundo y desató una serie de consecuencias que modificarían para siempre la relación entre el hombre y su Creador. Dios, en respuesta a esta desobediencia, impuso maldiciones que reflejaban el profundo quebranto de aquel pacto original. De esta manera, el relato no solo narra un acto de transgresión, sino que se convierte en una meditación sobre el precio de la libertad y las implicaciones éticas de nuestras decisiones. La narrativa nos desafía a entender que cada elección, por insignificante que parezca, tiene el poder de alterar el destino colectivo y personal, invitándonos a un examen constante de nuestras convicciones y acciones. Para Eva, el dolor durante el parto se magnificaría, sirviendo como un recordatorio perpetuo del costo del pecado. Multiplicaré en gran manera tu dolor en los partos. Con dolor darás a luz hijos. Génesis 3:16. Este veredicto divino implica que incluso el milagro de dar vida estaría marcado por el sufrimiento, transformando el acto de nacer en una experiencia de sacrificio. Esta condena no solo recalca el dolor físico, sino que también resuena en el ámbito emocional y espiritual, reflejando las dificultades que muchas mujeres enfrentan al traer una nueva vida al mundo. Por su parte, Adán fue objeto de una maldición distinta, pero igualmente severa, ya que la tierra que antes ofrecía generosidad y abundancia se volvió hostil y renuente a su cultivo. Del mismo modo, la historia de la maldición se erige como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, recordándonos que el equilibrio entre la bendición y la condena es delicado y se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. El relato nos invita a meditar sobre la responsabilidad inherente a nuestras acciones y sobre cómo el sufrimiento puede ser a la vez una carga y una lección que nos impulsa hacia la superación. Debido a tu accionar, la tierra se ha visto condenada. Trabajar en ella se convertirá en un esfuerzo doloroso durante todos los días de tu existencia. Génesis 3:17. En un principio, el trabajo era considerado parte esencial del propósito divino y una bendición, pero tras la desobediencia se transformó en una carga pesada. La tierra, al igual que el cuerpo humano, quedó marcada por la decadencia, donde cada gota de sudor, al labrar el suelo, se erige como un recordatorio perpetuo de las consecuencias espirituales y físicas de haberse separado de Dios. En el fondo de estas maldiciones yace una verdad sombría y profunda acerca de la mortalidad que define a la humanidad. Además, este endurecimiento del destino terrestre nos invita a reflexionar sobre la inherente dualidad de la existencia humana. El sufrimiento y el esfuerzo se han vuelto compañeros inseparables en nuestra jornada vital. Cada jornada de trabajo no solo nos enfrenta con la fragilidad de nuestro ser, sino que también nos insta a buscar la restauración de la conexión perdida con el Creador, un anhelo de redención que resuena en lo más profundo de cada uno de nosotros. Cada bocado de pan se obtendrá con el esfuerzo del sudor de tu frente, hasta que regreses a la tierra de la cual fuiste formado, pues eres polvo y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esta declaración, originalmente dirigida a Adán y Eva, encierra una verdad universal que abarca a toda la humanidad, sin importar su origen o logros. En esta inevitable realidad, la mortalidad, aunque a menudo se percibe como un castigo, ofrece también la oportunidad de reenfocar nuestras vidas hacia un propósito mayor. Las secuelas del pecado no se limitaron a maldiciones personales, sino que también alteraron la relación entre el hombre y la mujer, y en última instancia, con Dios. Paralelamente, cuando Dios confrontó a Adán, la culpa se dispersó. Él culpó a Eva, y ella
a su vez, responsabilizó a la serpiente, dando inicio a un ciclo de evasión de responsabilidades que perdura hasta nuestros días. Esta fractura de la armonía inicial dio paso a un distanciamiento generacional, aunque, en medio del sufrimiento, la misericordia divina se manifestó al proveer vestiduras que cubrieran su desnudez, simbolizando que la gracia de Dios sigue presente a pesar de la caída. Tal narrativa no solo moldea nuestra percepción de la vida y la muerte, sino que también nos desafía a cuestionar si Adán y Eva comprendieron realmente la magnitud de la mortalidad, o si fue con la trágica pérdida de Abel cuando se reveló el alcance devastador de sus acciones. La conexión entre pecado y muerte se reafirma en Romanos 5:12, subrayando que, al introducirse el pecado, la muerte se extendió a todos, haciendo de Adán y Eva símbolos, respectivamente, del origen del pecado y de la esperanza de redención. Esta reflexión nos recuerda que, pese a la inevitabilidad de la muerte, existe una promesa de restauración. La primitiva declaración divina: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón». Génesis 3:15. Apunta a un plan redentor que se irá desvelando con el tiempo. La muerte de Adán, registrada en «Y vivió Adán 930 años, y murió». Génesis 5:5. No es solo un dato cronológico, sino un reflejo de una era en la que, a pesar de la caída, la humanidad disfrutaba de una longevidad extraordinaria. Sin embargo, ni siquiera esa extensión de vida pudo evadir la sentencia divina. El retorno al polvo es, y seguirá siendo, una certeza ineludible para todos. El relato del fin de Adán se inscribe en una genealogía que se repite a lo largo del libro de Génesis, donde cada nombre viene acompañado de la frase «y murió». Esta reiteración subraya la universalidad de la muerte como consecuencia última del pecado original, enfatizando que nuestro destino final es ineludible. Desde el primer instante en que se creó a Adán, no solo comenzó la existencia del ser humano, sino también un ciclo vital marcado por la mortalidad que afectaría a todas las generaciones futuras. Este elemento central de la narrativa bíblica refuerza la idea de que el precio del pecado es, en última instancia, la muerte, como lo afirma Pablo en Romanos 6:23. Así, la figura de Adán trasciende su existencia física y se convierte en el símbolo del estado decadente que afecta a toda la humanidad, estableciendo en Romanos 5:12 un vínculo directo entre su desobediencia y la difusión del pecado y la muerte en toda la creación. Además, la historia de Adán se erige como un poderoso recordatorio de que el pecado hizo su entrada en el mundo a través de un solo hombre, llevando consigo la inevitable presencia de la muerte. En este sentido, Adán ocupa un lugar esencial en la teología cristiana, siendo el emblema de la ruptura de la perfecta comunión entre Dios y los seres humanos. Su figura, con toda su complejidad, anticipa la llegada de Cristo, conocido como el último Adán, quien vendría a restaurar la relación perdida y a romper el ciclo destructivo instaurado desde los albores de la humanidad. Es fascinante imaginar cómo, viviendo casi un milenio, Adán fue testigo del crecimiento de su descendencia y de la propagación del pecado, mientras el recuerdo del Edén, donde convivía en comunión con Dios, contrastaba dolorosamente con la realidad de un mundo corrompido. Cada jornada de su existencia le recordaba tanto lo perdido como la promesa de una redención futura, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. El sufrimiento que acompaña a esta bendición se manifiesta de forma tangible en episodios dolorosos, como la muerte de Abel a manos de Caín,
un acontecimiento devastador que evidenció las consecuencias trágicas del error cometido en el Edén. Este hecho no solo llenó de pesar el corazón de Adán, sino que dejó una marca imborrable en el entorno, demostrando cómo el pecado repercute en toda la comunidad y no se limita a un solo individuo. La mención explícita de la muerte de Adán en las Escrituras, en contraste con el silencio respecto a Eva, destaca la preeminencia de la línea masculina en la narrativa bíblica y plantea preguntas fundamentales. ¿Por qué se enfatiza tanto el destino de Adán y no el de Eva? ¿Será que Dios utiliza la historia de Adán para señalar la conexión entre el pecado y la mortalidad, o se prepara para introducir a Cristo, el Redentor, que romperá este ciclo de separación y sufrimiento? Este énfasis en la muerte de Adán va más allá de ser un simple dato histórico. Se transforma en un recordatorio teológico de que, aunque la vida pueda ser extensa, sigue siendo efímera y transitoria. A su vez, esta reflexión se erige como un puente hacia la promesa de restauración y vida eterna, invitándonos a meditar sobre el significado más profundo de la existencia y a cuestionarnos sobre la interpretación que se hace de la muerte de Eva en un contexto aún más amplio. En este sentido, la narrativa nos impulsa a considerar cada instante de nuestra vida como un don precioso, en el cual la comprensión del pecado original y sus consecuencias nos guía hacia una transformación interior que se refleja en la búsqueda de la redención. Si en ocasiones sientes que las preguntas sobre la vida y la muerte te abruman y que buscas claridad en medio de la incertidumbre, te invito a conocer Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este libro, repleto de enseñanzas y respuestas, está disponible como un regalo en el primer comentario. No dejes pasar la oportunidad de transformar tu vida y de descubrir el verdadero propósito detrás de los desafíos que enfrentamos día a día. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La ausencia de detalles sobre el final terrenal de Eva en las Escrituras constituye un motivo para profundas reflexiones. Mientras Génesis 5 se encarga meticulosamente de relatar la vida y muerte de Adán, se omite por completo cualquier referencia al término de la existencia de Eva. Este silencio deliberado suscita interrogantes sobre las razones detrás de tal exclusión, lo que puede interpretarse como un misterio orquestado divinamente para invitarnos a meditar en la relevancia esencial de Eva en la historia de la salvación y en el destino de la humanidad. Además, este vacío narrativo nos incita a cuestionar el papel simbólico de Eva, quien no solo es reconocida en Génesis 3:20 como la madre de todos los vivientes, sino que también se erige como una figura clave en la promesa divina de vencer al pecado y a la muerte, tal como se profetiza en Génesis 3:15, con la predicción de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta dimensión profética resalta la trascendencia espiritual de Eva, enfatizando que su legado va mucho más allá de un simple final físico, conectándola de manera eterna con la redención prometida por Dios. De manera complementaria, el contraste entre Adán y Eva adquiere un significado aún mayor al considerar que Adán, denominado el primer Adán en 1 Corintios 15:45, simboliza la humanidad caída, mientras que Cristo es el último Adán, portador de la redención y de la vida eterna. La omisión de la muerte de Eva podría interpretarse entonces como una forma de centrar la narrativa en su papel redentor.
dejando entrever que su existencia está destinada a trascender lo meramente terrenal. Así, Eva, al ser la primera mujer, no solo dio origen a la humanidad, sino que también ocupa un lugar central en el plan salvífico, anticipando la figura de María, la nueva Eva, en la tradición cristiana. Por otro lado, es importante considerar el contexto cultural y la estructura patriarcal de las genealogías bíblicas, tan comunes en las antiguas culturas del Oriente Medio, lo que podría explicar en parte la carencia de registros sobre el fallecimiento de Eva. Este enfoque selectivo prioriza los linajes masculinos, relegando los detalles concernientes a la mujer, lo que a su vez enfatiza la dimensión espiritual y la esperanza de redención que ella representa, en lugar de enfocarse en su fin mortal. Adicionalmente, la literatura apócrifa, como el Libro de los Jubileos, ofrece una narrativa alternativa en la que se sugiere que Eva habría expirado 6 años después de Adán. Aunque este detalle no forma parte del canon bíblico, ilustra cómo diversas tradiciones han intentado llenar los vacíos dejados por el texto sagrado, enriqueciendo el debate y la interpretación sobre la figura de Eva. Estas narrativas paralelas evidencian el interés ancestral por comprender el destino de los primeros seres humanos y su conexión con la historia redentora. Finalmente, la carencia de datos sobre el final de Eva se suma a la riqueza de tradiciones orales y escritas que buscan conectar con los orígenes más remotos de la humanidad. Algunas tradiciones judías e islámicas sostienen, por ejemplo, que Adán y Eva pudieron haber sido sepultados en la cueva de Machpela en Hebrón, el mismo lugar sagrado donde reposan Abraham, Sara y otros patriarcas. Aunque la Biblia no ratifica esta información, la idea de que los progenitores de la humanidad descansen junto a figuras tan emblemáticas añade una dimensión fascinante a nuestra comprensión de la memoria, la tradición y la continuidad del legado divino. El interés en los lugares de sepultura y en los rituales que los acompañan no solo contribuye a conservar la memoria histórica, sino que también manifiesta un profundo respeto por los orígenes y los fundamentos de la fe. Las narrativas midrásticas, por ejemplo, relatan que fue el propio Dios quien enterró a Adán, sentando un precedente para los ritos funerarios y enfatizando la dignidad inherente incluso en el momento de la muerte, considerada como el inicio de una nueva relación con lo divino. Asimismo, la carencia de detalles acerca del final terrenal de Eva en los textos sagrados puede entenderse como un recurso literario que invita a una meditación más profunda. En varias ocasiones, la Biblia utiliza el silencio para dirigir nuestra atención no a lo que falta, sino a aquello que se destaca con mayor claridad. En el caso de Eva, este silencio podría interpretarse como una señal de que su legado trasciende los meros detalles de su desaparición, centrándose en su impacto y en su rol insustituible como madre de la humanidad. Este enfoque nos recuerda la relevancia de las figuras femeninas en la narrativa bíblica y en nuestras tradiciones. Aunque a menudo sus nombres queden relegados en genealogías dominadas por personajes masculinos, figuras como Eva, junto a Débora, Ruth y María, desempeñan papeles cruciales en el desarrollo del plan divino. La ausencia de ciertos registros sobre Eva no implica una menor importancia. Por el contrario, subraya que su influencia se proyecta de manera eterna y redentora. Desde una perspectiva cultural y arqueológica, las prácticas funerarias del antiguo Oriente Medio, evidenciadas en yacimientos como Ur y Mari, nos ofrecen un marco más amplio para comprender cómo se concebían la muerte y el más allá en aquella época. Dichos rituales, que a menudo diferenciaban claramente entre hombres y mujeres, pudieron haber influido en la forma en que se plasmaron estas historias en los textos sagrados, priorizando la línea masculina,
como en el caso de Adán, y dejando en segundo plano detalles sobre Eva. En resumen, la omisión de información relativa al final de Eva no solo refleja influencias culturales y teológicas propias del tiempo, sino que también invita a una reflexión profunda sobre su papel como símbolo eterno de vida y redención, que trasciende las limitaciones de la mortalidad y los registros históricos. Esto nos lleva a valorar cada personaje en la narrativa bíblica, no solo por lo expresado explícitamente, sino también por lo que se decide no mencionar, ya que lo omitido a menudo posee un poder interpretativo que enriquece nuestra comprensión de la fe y de la historia. Por otro lado, aunque las Escrituras no detallen explícitamente la muerte de Eva, su rol resulta fundamental en la teología bíblica, pues marca el camino a través del cual se preserva la línea mesiánica. Esta omisión se puede ver como un reflejo de cómo las culturas antiguas percibían la mortalidad frente a la eternidad. Mientras otras tradiciones concebían la vida post-mortem de forma difusa y espiritual, la Biblia pone especial énfasis en la resurrección y en la restauración futura. Adán y Eva, al representar a la humanidad en su totalidad, simbolizan que, a pesar de la fugacidad de la vida terrenal, la promesa de redención es perenne. Los hallazgos arqueológicos evidencian que las funciones sociales de hombres y mujeres eran notablemente diferentes en el antiguo Oriente Medio. Los hombres ocupaban roles públicos y de liderazgo, mientras que las mujeres eran vistas como cuidadoras y garantes de la continuidad familiar. En el caso de Eva, su influencia trasciende estos roles culturales, alcanzando una dimensión espiritual de gran profundidad, lo que la convierte en una figura esencial en el plan de salvación. Esta reflexión no solo enriquece nuestra comprensión de los orígenes, sino que también nos impulsa a valorar cada aspecto de la narrativa bíblica. La forma en que se omiten o destacan ciertos detalles nos invita a profundizar en el significado oculto de los textos sagrados, recordándonos que, a veces, lo que no se dice puede ser tan revelador como lo explícitamente expuesto. Eva, siendo la primera mujer y madre de toda la humanidad, ocupa un rol fundamental en la narrativa de la redención, de forma similar a María, conocida como la Nueva Eva y madre de Jesús. La falta de detalles sobre su muerte en las Escrituras puede interpretarse como un recurso deliberado para centrar nuestra atención en el impacto y el legado que dejó, en lugar de enfocarnos en el final de su existencia terrenal. En una cultura que otorgaba gran importancia a los rituales funerarios, la Biblia opta por destacar los propósitos divinos para la humanidad, subrayando que lo esencial radica en el mensaje eterno más que en los datos históricos de su partida. Adán y Eva fueron creados con un destino perenne. Su historia trasciende los límites de la vida y la muerte, al enfatizar cómo sus decisiones repercuten en la existencia de todos nosotros. Esta perspectiva nos invita a explorar más allá de lo literalmente escrito y a considerar las influencias culturales de la época, lo que nos ayuda a comprender cómo las narrativas bíblicas comunican verdades atemporales que siguen resonando en la actualidad. Adán, formado del polvo y destinado a volver a él, carga con la maldición de la tierra, lo que lo obliga a un esfuerzo constante que probablemente acelera su deterioro físico, como se refleja en Génesis 3:17. Por otro lado, se especula que Eva pudo haber expirado primero, afectada por el dolor tanto emocional como físico, ejemplificado en el sufrimiento del parto y en el impacto devastador de la pérdida de Abel. Esta conjetura ilustra la magnitud del sufrimiento humano y cómo éste pudo haber influido en su mortalidad. La interrogante sobre quién murió primero
Adán o Eva, aunque parezca en un primer vistazo algo trivial, nos impulsa a reflexionar sobre la condición humana compartida y el destino inevitable que enfrentamos como consecuencia del pecado original, tal como se expresa en Romanos 3:23. Al omitir detalles específicos sobre el fallecimiento de Eva, las Escrituras nos animan a concentrarnos en la manera en que aprovechamos el tiempo que se nos concede y en el impacto eterno de nuestras acciones. Esta narrativa revela la profundidad del plan divino que abarca la creación, la caída y la redención, posicionando a Adán no solo como símbolo del pecado, sino también como predecesor de la redención a través de Cristo, el último Adán. Por su parte, Eva representa la esperanza y la continuidad, evidenciando que, a pesar del error original, la posibilidad de redención sigue estando presente. Tal como se expone en Romanos 5:12-15, la historia trasciende la mera muerte física. Mediante un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y con él la muerte. Pero paralelamente la gracia de Dios y el don de Jesucristo se extendieron a muchos. El relato de Adán y Eva no solo aborda su caída, sino que enfatiza la redención accesible para todos. Su experiencia subraya la fragilidad humana y la imperiosa necesidad de un Salvador, recordándonos que, al igual que ellos, cada decisión diaria define nuestro camino y deja una huella en el entorno. Reflexionar sobre este legado nos invita a buscar un camino de transformación, valorando cada instante como parte de una narrativa que trasciende lo efímero y apunta a una vida redimida. Además, la figura de Eva y su legado trascienden la narrativa bíblica para encontrar eco en la tradición cristiana, donde la imagen de la nueva Eva se asocia con María, quien encarna la renovación y la salvación. Esta relación simbólica refuerza el mensaje de que, incluso en medio del sufrimiento y la inevitabilidad de la mortalidad, siempre hay espacio para la esperanza y la restauración, haciendo de la redención una promesa eterna para toda la humanidad. La existencia de Adán y Eva nos enseña que cada decisión, por insignificante que parezca, conlleva consecuencias que se extienden a lo eterno. La verdadera cuestión no reside en determinar quién expiró primero, sino en reflexionar sobre cómo utilizamos el tiempo que se nos ha concedido. ¿Vivimos de acuerdo con un propósito claro o permitimos que distracciones y errores nos desvíen del designio divino? Al meditar sobre estos primeros seres, se nos invita a evaluar nuestro propio camino con una renovada urgencia y compromiso. Si el pecado trajo consigo la sombra de la muerte, la gracia divina nos ofrece la posibilidad de una vida plena y transformadora. Esta promesa de vida no es únicamente una aspiración hacia la eternidad, sino una realidad palpable en el aquí y ahora. Imagina vivir cada día con la conciencia de que cada elección resuena en la eternidad, moldeando tu destino y el de quienes te rodean. A pesar de sus errores, Adán y Eva nos demuestran que nunca es tarde para buscar el propósito de Dios y redirigir nuestro camino. Al estudiar las Sagradas Escrituras, recordamos que Dios utiliza relatos llenos de enigmas y silencios para manifestar su voluntad perfecta, transformando incluso los mayores tropiezos en oportunidades para exhibir su gracia. Surge entonces una nueva pregunta. ¿Qué nos revela este relato acerca del propósito divino para la humanidad? Quizás la respuesta se encuentre en nuestra constante disposición a explorar y buscar la verdad. La narrativa de Adán y Eva es apenas el comienzo de una trama mucho más compleja que apunta hacia el amor, la redención y la vida eterna. La omisión de los detalles sobre la muerte de Eva, en contraposición a la precisa mención del final de Adán, nos recuerda que las Escrituras no pretenden ser un compendio de respuestas definitivas, sino una invitación a emprender un camino de fe y revelación. ¿Cómo responderemos a estas enseñanzas?
permitiremos que transformen nuestra manera de vivir y nuestras decisiones diarias. En esencia, la historia de estos primeros seres actúa como un espejo que nos desafía en el presente y nos impulsa a mirar el futuro con esperanza y confianza. La verdadera interrogante no es quién partió primero, sino qué significa realmente vivir conforme al propósito de Dios. Al profundizar en este relato, se nos insta a considerar el impacto de nuestras elecciones en un contexto eterno. ¿Has aprovechado el tiempo que se te ha dado? ¿Reflejan tus acciones un propósito mayor o simplemente marcan el transcurso de una vida fugaz? La lección de Adán y Eva es inequívoca. Incluso las decisiones aparentemente pequeñas pueden tener repercusiones que trascienden lo terrenal. Vivimos realmente conscientes de que el pecado puede alejarnos del camino de Dios, mientras que su infinita gracia nos invita siempre a regresar. Quizás hoy sea el día perfecto para hacer una pausa, reflexionar sobre nuestro caminar, soltar los errores del pasado y abrirnos a la vida plena que Dios ha diseñado para nosotros. Si incluso en los silencios de la Biblia se ocultan enseñanzas tan profundas, imagina lo que puede suceder cuando buscamos a Dios con un corazón sincero y humilde. Por ello te pregunto, ¿cómo puedes poner en práctica este conocimiento en tu vida diaria? Tal vez sea el momento de profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras, no solo en busca de respuestas, sino con el anhelo de experimentar una verdadera transformación interior. O quizá es hora de mirar tu propia historia, tal como lo hicieron Adán y Eva, y descubrir de qué manera Dios te está llamando hacia un propósito más grandioso. Sea cual sea el camino que elijas, su historia nos demuestra que nunca es tarde para reorientar nuestro destino y abrazar un propósito eterno. Además, al meditar sobre esta narrativa, se abre la posibilidad de replantearnos cómo nuestras decisiones, por insignificantes que parezcan, tienen un impacto que trasciende lo temporal. Cada paso, cada error e incluso cada silencio en nuestro camino son oportunidades para crecer y acercarnos a la voluntad divina. La invitación es clara: reflexiona, renueva tu compromiso y permite que el mensaje de redención transforme tu día a día. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué sentimientos o reflexiones te ha despertado esta historia? Comparte tus pensamientos y dudas en los comentarios. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros. Recuerda que estas preguntas no son un punto final, sino el inicio de una conversación continua de aprendizaje y crecimiento. La Biblia es un libro vivo y cada vez que la exploramos, descubrimos nuevas dimensiones que nos inspiran y desafían. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que juntos podamos seguir explorando relatos como este que nos acercan al entendimiento del plan divino para nuestras vidas. ¿Qué te parece empezar ahora mismo? Toma tu Biblia, relee Génesis 3 y pregúntate, ¿qué mensaje quiere transmitirme Dios a través de esta historia? Estoy convencido de que Él tiene algo verdaderamente especial reservado para ti. Y recuerda, esta es solo una de las muchas preguntas profundas que seguiremos descubriendo en nuestros próximos videos, porque cada uno nos acerca un poco más al misterio y la grandeza del plan divino para nosotros. La narrativa de Adán y Eva ha sido objeto de análisis crítico en el ámbito académico, considerándose como una alegoría que encierra verdades profundas sobre la condición humana y el dilema moral inherente a la existencia. Investigadores contemporáneos exploran cómo este relato trasciende el ámbito religioso para explicar la complejidad del comportamiento humano, planteando que su valor radica en la representación simbólica de la lucha interna entre el bien y el mal.
Diversos estudios teológicos resaltan que la historia no es simplemente un relato histórico, sino una construcción literaria que utiliza símbolos y metáforas para abordar cuestiones universales, como la libertad y la responsabilidad individual. En el contexto de la filosofía moral, se ha analizado cómo la decisión de desobedecer el mandato divino se interpreta como el origen de la autonomía humana, donde cada elección implica un precio que repercute en la existencia colectiva. La figura de Eva ha recibido especial atención en corrientes de pensamiento contemporáneas que la reinterpretan como un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la resiliencia, transformando la visión tradicional de su papel. Algunos estudios comparativos han establecido paralelismos entre el relato bíblico y mitos de otras culturas del cercano Oriente, lo que sugiere que estas narrativas compartían una función explicativa sobre el origen del sufrimiento y la condición humana. En el ámbito de la psicología arquetípica, los personajes de Adán y Eva se consideran manifestaciones de arquetipos universales, que reflejan aspectos del inconsciente colectivo y las dinámicas de la psique humana. Investigaciones en historia de las religiones muestran cómo, a lo largo de los siglos, el relato ha influido en el arte, la literatura y la música, convirtiéndose en un referente cultural que inspira obras que exploran la dualidad del alma. La simbología del fruto prohibido ha sido reinterpretada en diversas disciplinas, siendo vista como un emblema de la curiosidad innata y el anhelo de trascender los límites impuestos por la propia existencia. Estudios modernos han propuesto que la ausencia de ciertos detalles en el relato puede interpretarse como una invitación al lector a completar la narrativa con su propia experiencia y búsqueda espiritual, favoreciendo una lectura activa del texto sagrado. En el marco de la teología feminista, la figura de Eva se ha reivindicado como un símbolo de empoderamiento y transformación, resaltando su papel en la construcción de la identidad femenina y su capacidad para inspirar cambios en la sociedad. La discusión sobre la mortalidad y la redención presente en el relato de Adán y Eva ha sido utilizada para fundamentar debates éticos y existenciales que invitan a repensar el sentido de la vida en el contexto de la modernidad. La narrativa bíblica ha servido, además, como base para desarrollar teorías sobre el origen del sufrimiento, donde la caída no se entiende únicamente como un castigo, sino como el inicio de un proceso de aprendizaje y evolución espiritual. En el estudio de la literatura sagrada, se ha destacado la capacidad del relato para adaptarse a diferentes interpretaciones a lo largo de la historia, permitiendo que cada generación extraiga de él significados que respondan a sus inquietudes existenciales. Finalmente, la perdurable influencia de la historia de Adán y Eva en la cultura global evidencia su poder transformador, invitándonos a reflexionar sobre nuestro propio camino y a buscar en la fe y el autoconocimiento una fuente inagotable de renovación y esperanza. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la forma en que la Biblia presenta relatos que, aunque parezcan sencillos, encierran significados profundos y universales? En nuestro análisis de hoy, nos adentraremos en una interrogante aparentemente trivial. ¿Quién falleció primero, Adán o Eva? Esta pregunta, lejos de ser una simple curiosidad, nos invita a una profunda reflexión sobre temas como el pecado original, la salvación y el designio divino para con la humanidad. La muerte de estos primeros seres humanos no representa únicamente un hecho aislado, sino que establece un precedente que resuena hasta la actualidad. Porque polvo eres, y al polvo volverás, proclama Génesis 3:19, una sentencia que atraviesa el tiempo y que marcó el destino de la humanidad tras el pecado en el jardín del Edén. Esta proclamación divina es crucial porque, al contemplar el fin de Adán y Eva, contemplamos el nuestro.
La mortalidad, tan inevitable como el amanecer, nos insta a meditar sobre el sentido de nuestra existencia. Entender la secuencia de sus vidas trasciende la mera curiosidad. Nos convoca a descubrir el propósito más profundo de nuestra propia vida. Indagar sobre quién expiró primero va más allá de lo cronológico, abriendo un espectro de reflexiones sobre su rol en el relato bíblico. Adán, moldeado del polvo, y Eva, creada a partir de él, encarnan simbolismos eternos. Sus existencias, definidas por la obediencia, la tentación y la redención, reflejan nuestras luchas cotidianas. Al desentrañar este enigma, entendemos que no solo exploramos su legado, sino también el nuestro. La secuencia de su fallecimiento podría revelar aspectos profundos sobre los roles que asumieron. Adán, como primer humano, asumió la responsabilidad de la creación. Eva, como madre de todos, simbolizó la perpetuidad de la vida. Estas diferencias van más allá de la coincidencia, pues reflejan propósitos divinos que podrían estar relacionados con el desenlace de sus vidas. Por ello, el enigmático silencio bíblico sobre la muerte de Eva resulta tan provocativo como los detalles explícitos sobre la muerte de Adán. La Biblia nos informa que Adán vivió 930 años, como se registra en Génesis 5:5. Y Eva, su ausencia en las crónicas, nos reta a indagar más. ¿Este silencio es una estrategia para enfatizar un enfoque masculino o nos recuerda la importancia de buscar más allá de lo evidente? A medida que estas preguntas se acumulan, también lo hace nuestro impulso por descubrir verdades ocultas. A menudo es en lo no dicho donde yacen los secretos más reveladores. Más allá de la Biblia, las tradiciones judías y los textos apócrifos ofrecen indicios intrigantes. Por ejemplo, el libro de los Jubileos menciona que Eva habría fallecido 6 años después de Adán. ¿Por qué entonces la Biblia no lo menciona? ¿Se trata de una omisión que sugiere un propósito divino más amplio? Estas incógnitas, al ser exploradas, desvelan capas de significado que frecuentemente se ignoran, pero que son cruciales para comprender nuestra historia. Y eso es precisamente lo que haremos: sumergirnos en las escrituras, las tradiciones y los hechos históricos que puedan esclarecer este misterio. Mientras nos adentramos en comprender quién falleció primero entre Adán y Eva, descubrimos que este interrogante es tan solo el principio de una profunda exploración de los temas de creación, caída y redención. Este viaje hacia el conocimiento es mucho más que una simple indagación. Es una ventana a revelaciones sobre el origen y el destino humano. Estamos apenas en los albores de esta fascinante exploración dentro de la historia bíblica. El relato bíblico comienza con un acto divino. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Estas palabras no solo narran el nacimiento de la humanidad, sino que también establecen una conexión vital entre el ser humano y la tierra. Adán, cuyo nombre proviene de Adama, que significa suelo o tierra, simboliza el vínculo esencial entre el Creador y su creación. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, este ciclo, donde la tierra que dio vida al hombre sería también su destino final, resalta la transitoriedad de nuestra existencia.
Cuando se introduce a Eva en la narrativa, se añade una dimensión poética y relacional profunda. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La creación de Eva a partir de Adán no solo representa un acto de complementariedad, sino también de interdependencia, lo cual refleja el deseo divino de armonía en la creación. La mortalidad entró a la humanidad a través de esta unión, una paradoja donde la vida se mezcla con la muerte debido a la desobediencia. La relación entre Adán y la tierra no era meramente simbólica, sino funcional. Él fue colocado en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. Génesis 2:15. Este rol subraya que el trabajo es parte esencial del propósito humano desde el principio. Sin embargo, tras la transgresión de Adán y Eva, el trabajo se transformó en una fuente de sufrimiento, y la tierra, antes sustento, se convirtió en un constante recordatorio de la mortalidad, como un precio a pagar por la desobediencia. El mandamiento de Dios respecto al fruto prohibido: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Génesis 2:16-17 representaba una elección entre confiar en Dios o desafiar su mandato. Al violar este límite, Adán y Eva no solo desobedecieron, sino que también quebraron la relación perfecta entre el Creador y la creación, introduciendo la muerte no solo para ellos, sino para toda la humanidad. La creación de Adán del polvo y la maldición posterior: con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19 refuerza este ciclo de vida y muerte. Así, cada elemento de la creación, desde la siembra en la tierra hasta la cosecha de los alimentos, nos recuerda esta relación ineludible con el polvo del que provenimos y al que regresaremos. En contraste, la creación de Eva introduce un elemento de continuidad y renovación en la narrativa, subrayando su importancia no solo en el origen de la humanidad, sino también en su perpetuación. Si bien Adán representa el inicio y la conexión primaria con la tierra, Eva es la figura de la continuidad vital, denominada en la Biblia como la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Su rol va más allá del jardín del Edén y se extiende a todas las generaciones futuras. A pesar de esto, la mortalidad también llega a ella, lo que nos recuerda que incluso en la continuidad de la vida existe la inevitabilidad del final. La muerte no discrimina, pero no logra extinguir la esencia de lo que fue creado originalmente. Al reflexionar sobre la creación y la mortalidad, comprendemos que la historia de Adán y Eva no es meramente un relato antiguo, sino un reflejo de nuestra propia realidad. Tal como ellos, estamos destinados a vivir con un propósito, conscientes de que la vida es efímera, pero cargada de un significado eterno. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de esto? Que cada momento de vida es un don
y que nuestra conexión con Dios, aunque afectada por la caída, sigue siendo accesible. Sin embargo, mantener esa conexión implica un costo, como veremos al examinar las consecuencias del pecado original. La historia de la tentación y caída en el Edén es una de las más emblemáticas y profundas de la Biblia. La serpiente, con palabras engañosas, despertó en Eva el deseo de algo prohibido. No moriréis ciertamente. Génesis 3:4, tergiversando el mandato divino. Eva, cautivada porque el fruto era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, Génesis 3:6, tomó una decisión que desencadenaría una cadena de eventos trágicos que repercutirían a lo largo de toda la historia humana. Adán, al participar también del fruto, selló el destino de ambos y de toda la humanidad en un camino de alejamiento de Dios. La caída no solo introdujo el pecado en el mundo, sino que desencadenó una serie de efectos que cambiarían irrevocablemente la vida de Adán y Eva. Al enfrentarlos, Dios delineó las maldiciones que reflejarían su desobediencia. Para Eva, el dolor en el parto se multiplicaría, un recordatorio constante del coste del pecado. Multiplicaré en gran manera tu dolor en los partos. Con dolor darás a luz hijos. Génesis 3:16. Este pronunciamiento implicaba que incluso el acto de dar vida estaría impregnado de sufrimiento. Esta realidad de dolor físico y emocional tiene ecos en la experiencia de muchas mujeres hoy en día, quienes enfrentan retos significativos al traer nuevas vidas al mundo. Adán, por su parte, recibió una maldición distinta pero igualmente grave. La tierra, anteriormente fértil y generosa, ahora se resistiría a su cultivo. Por tu causa la tierra es maldita, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17. El trabajo, que había sido inicialmente una parte del propósito y una bendición, se transformó en un lastre. La tierra, al igual que el cuerpo de Adán, estaría ahora sujeta a la decadencia. Cada gota de sudor derramada en el cultivo del suelo serviría como un constante recordatorio de que la separación de Dios conlleva consecuencias tanto espirituales como físicas. En el núcleo de estas maldiciones reside una verdad profunda y sombría sobre la mortalidad humana. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues eres polvo, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esta afirmación, aunque directamente dirigida a Adán y Eva, se aplica a toda la humanidad. Cada persona, sin importar su origen o logros, está destinada a compartir este final inevitable. Sin embargo, en esta fatalidad parece existir un paradojo. La mortalidad, aunque pueda percibirse como un castigo, también ofrece la oportunidad para realinear nuestras vidas con el propósito divino. Las consecuencias del pecado no solo se manifestaron en las maldiciones individuales, sino que también deterioraron la relación entre el hombre y la mujer y entre ambos con Dios. Cuando Dios confrontó a Adán, éste culpó a Eva, quien a su vez culpó a la serpiente, iniciando un ciclo de evasión de responsabilidades que persiste hasta hoy. La armonía inicial dio paso al conflicto y el distanciamiento de Dios se convirtió en una barrera transgeneracional. No obstante, incluso en medio del dolor, Dios mostró misericordia al proporcionar vestimentas para cubrir su desnudez, simbolizando que a pesar de la caída, aún prevalecía la gracia. Es fascinante cómo el pecado original ha moldeado nuestra percepción de la vida y la muerte. La muerte, presentada como una consecuencia inevitable, se convirtió en un misterio profundo. ¿Realmente Adán y Eva comprendieron lo que significaba morir? Fue con la muerte de Abel que entendieron completamente el alcance devastador de sus acciones. Esta conexión entre el pecado y la muerte
se reitera en Romanos 5:12. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Adán, como el primer hombre, simboliza la introducción del pecado, mientras que Eva, como madre de todos, personifica tanto el dolor como la esperanza de redención. El pecado original no solo plantea dilemas sobre la redención y la promesa, sino que en medio del juicio, Dios también ofrece esperanza. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Esta primera promesa de redención apunta a un plan redentor más amplio que se desvelaría con el tiempo. ¿Qué implicaciones tiene esto para Adán y Eva en términos de su mortalidad? ¿Y qué significa para nosotros hoy? La muerte de Adán marca un punto importante tanto por su claridad como por su significado teológico. Y vivió Adán 930 años y murió. Génesis 5:5. Este versículo, aunque directo, encierra una profundidad a menudo ignorada. La longevidad de Adán refleja una era en la cual, a pesar de la caída, la humanidad aún gozaba de un período de vida excepcionalmente largo. Pero esta extensión no lo eximió del destino anunciado por Dios después de la caída. La muerte era inevitable y el retorno al polvo, una certeza. El registro de la muerte de Adán forma parte de una genealogía que se repite a lo largo del libro de Génesis, donde cada nombre lleva consigo la frase «y murió». Esta recurrencia enfatiza la universalidad de la muerte como la consecuencia última del pecado original, resaltando así la inevitabilidad de nuestro propio final. En el principio de la humanidad, con la creación de Adán, se inicia no solo la existencia del ser humano, sino también un ciclo de vida marcado por la mortalidad que continuaría afectando a cada generación. Este aspecto central de la narrativa bíblica parece subrayar la idea de que el coste del pecado es la muerte, tal como lo expresa Pablo en Romanos 6:23. La figura de Adán trasciende su existencia física individual, representando el estado decadente de toda la humanidad. En Romanos 5:12 se establece un vínculo directo entre la desobediencia de Adán y la propagación del pecado y la muerte a toda la creación. El pecado hizo su entrada en el mundo a través de un hombre y con él la muerte, situando a Adán en un lugar esencial dentro de la teología cristiana como el emblema de la ruptura en la relación entre Dios y los seres humanos. Además, Adán anticipa la figura de Cristo, conocido como el último Adán, que vendría a restablecer la relación perdida entre Dios y la humanidad. Adán, al vivir casi un milenio, experimentó profundamente las repercusiones de sus acciones. Imaginemos vivir tantos años, viendo multiplicarse a sus descendientes mientras el pecado se esparcía por el mundo. El recuerdo del Edén, donde caminaba con Dios, contrastaba agudamente con la realidad de un mundo corrompido. Cada jornada le recordaba lo que se había perdido, pero también la promesa de una futura redención. Adán fue testigo no solo de la vida de sus hijos, sino también de generaciones posteriores, convirtiéndose en un patriarca dentro de su extensa descendencia. Sin embargo, esta bendición venía acompañada de sufrimientos. La muerte de Abel a manos de Caín fue un golpe devastador para Adán, evidenciando las trágicas consecuencias de su fallo en el Edén. La mortalidad impregnaba su entorno, dejando un rastro de dolor y pérdida, lo que ilustra cómo el pecado impacta no solo al individuo, sino a toda la comunidad. La mención explícita de la muerte de Adán en las Escrituras, a diferencia de Eva, destaca la importancia de la línea masculina en la narrativa bíblica, planteando interrogantes. ¿Por qué se resalta la muerte de Adán y no la de Eva?
¿Acaso Dios nos señala la conexión de Adán con el pecado y la mortalidad, o nos prepara para la llegada de Cristo? ¿Quién rompería el ciclo iniciado por Adán? Al contemplar la clara mención de la muerte de Adán, vemos que es más que un dato histórico. Es un recordatorio teológico de que la vida, aunque extensa, es efímera y transitoria, pero también un puente hacia la promesa de restauración y vida eterna. Al reflexionar sobre este relato, somos llevados a meditar sobre la muerte de Eva y su significado en un contexto más amplio. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La omisión de detalles sobre la muerte de Eva en las Escrituras es un punto de profunda reflexión. Génesis 5 detalla la vida y muerte de Adán, pero omite cualquier mención sobre el final terrenal de Eva. Este silencio genera interrogantes sobre las razones de tal ausencia, pudiendo ser interpretado como un enigma divinamente orquestado para provocar una meditación más profunda sobre su rol esencial en la humanidad y en la historia de la salvación. Adán, conocido como el primer Adán en 1 Corintios 15:45, representa la humanidad caída, mientras que Cristo es el último Adán, el portador de redención y vida eterna. En paralelo, Eva, designada en Génesis 3:20 como la madre de todos los vivientes, tiene un rol crucial en la promesa divina de victoria sobre el pecado y la muerte, anunciada en Génesis 3:15, donde se profetiza que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Este detalle profético realza la importancia espiritual de Eva más allá de su mortalidad, enfocando en su papel en la promesa de redención. Por ende, la falta de información sobre su muerte en las Escrituras podría estar subrayando su conexión eterna con la redención más que su fin terrenal. Eva, como la primera mujer, no solo originó la humanidad, sino que también desempeña un papel central en la narrativa salvífica. La conexión espiritual y mesiánica de Eva también se refleja en su representación como precursora de María, considerada la nueva Eva en la tradición cristiana. Este vínculo entre Eva y María destaca el papel significativo de la mujer en el plan de salvación. Además, la estructura patriarcal de las genealogías bíblicas, común en las culturas del antiguo Oriente Medio, podría explicar la ausencia de Eva en registros dominados por linajes masculinos, como se observa en Génesis 5. Por otra parte, mientras que Adán está vinculado con la entrada del pecado al mundo, Eva simboliza la esperanza y la promesa de redención. Este enfoque en su significado espiritual podría haber influido en la decisión de no registrar su muerte, priorizando lo que representa sobre los detalles de su fallecimiento. La literatura apócrifa, como el libro de los Jubileos, sugiere que Eva falleció 6 años después de Adán, proporcionando así una narrativa alternativa que intenta llenar los vacíos dejados por el canon bíblico. Aunque no incluido en la Biblia, este detalle nos muestra cómo las interpretaciones y expansiones sobre la historia de Eva han intentado responder a las incógnitas que el texto sagrado deja abierto. La falta de detalles sobre el fallecimiento de Eva en las Escrituras, sumada a la riqueza de las tradiciones orales y escritas sobre el entierro de los primeros seres humanos, subraya cómo las culturas y religiones a lo largo de la historia han buscado conectar con sus ancestros más remotos. Según algunas tradiciones judías e islámicas, Adán y Eva podrían haber sido enterrados en la cueva de Machpela, en Hebrón, el mismo lugar donde descansan Abraham, Sara y otros patriarcas bíblicos.
Aunque la Biblia no confirma este detalle, la idea de que los progenitores de la humanidad descansen junto a figuras tan centrales en la historia de Israel añade una dimensión fascinante a nuestro entendimiento de la memoria y la tradición. Este interés en los sitios de sepultura y en los rituales asociados a ellos no solo ayuda a preservar la memoria histórica, sino que también refleja un profundo respeto por los orígenes y los cimientos de la fe. Las narrativas midrásticas, por ejemplo, cuentan que Dios mismo enterró a Adán, estableciendo un precedente para los rituales funerarios y subrayando la dignidad incluso en la muerte, vista como el comienzo de una nueva relación con lo divino. Además, la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva en los textos bíblicos puede considerarse un recurso literario que invita a la reflexión. La Biblia utiliza a menudo el silencio para enfocar nuestra atención no en lo que falta, sino en lo que se ha destacado. En el caso de Eva, el silencio podría sugerir que su legado es más significativo en términos de su impacto y rol como madre de la humanidad, más que los detalles de su muerte. Este enfoque nos recuerda la importancia de las figuras femeninas en la Biblia y en nuestras tradiciones, que aunque a menudo omitidas en las genealogías dominadas por hombres, juegan roles cruciales en el desarrollo del plan divino. Eva, junto con otras figuras femeninas como Débora, Ruth y María, ilustra cómo la falta de mención no equivale a una falta de importancia. Desde un punto de vista cultural y arqueológico, las prácticas funerarias en el antiguo Oriente Medio, como las descubiertas en Ur y Mari, nos proporcionan un contexto más amplio para comprender cómo las creencias sobre la muerte y el más allá eran comunes, incluso entre los pueblos considerados paganos por las Escrituras. Estas prácticas, que a menudo reflejan diferencias en los rituales para hombres y mujeres, pueden haber influido en cómo se registraron estas historias en los textos bíblicos, dando prioridad a las figuras masculinas como Adán, mientras se omitían detalles sobre Eva. En resumen, la omisión de detalles sobre la muerte de Eva no solo refleja posibles influencias culturales y teológicas de la época, sino que también nos invita a reflexionar sobre su papel eterno como símbolo de vida y redención, más allá de las limitaciones de la mortalidad y los registros históricos. Esto nos lleva a considerar la importancia de cada personaje en la narrativa bíblica, no solo por lo que se dice explícitamente, sino también por lo que se deja sin decir, lo cual a menudo tiene tanto o más poder para informar nuestra comprensión de la fe y la historia. A pesar de que las Escrituras no detallan explícitamente la muerte de Eva, su papel es fundamental en la teología bíblica, marcando el camino a través del cual se preservaría la línea mesiánica. Esta omisión en la Biblia refleja diferencias en cómo las culturas antiguas percibían la mortalidad y la eternidad. A diferencia de otras tradiciones que veían la posvida como una existencia espiritual difusa, la Biblia enfatiza la resurrección y la restauración futura. Adán y Eva representan a la humanidad entera, simbolizando que, aunque la vida es transitoria, la promesa de redención es eterna. Los hallazgos arqueológicos muestran que las funciones sociales de hombres y mujeres variaban significativamente, con los hombres en roles públicos y de liderazgo, mientras que las mujeres eran vistas como cuidadoras y portadoras de la continuidad familiar. En el caso de Eva, su influencia va más allá de los roles culturales para alcanzar una dimensión espiritual profunda. Eva, como la primera mujer y madre de toda la humanidad, desempeña un papel crucial en la narrativa de la redención, similar a María, la nueva Eva y madre de Jesús. La falta de detalles sobre su muerte en las Escrituras podría ser un recurso intencionado para centrar nuestra atención en su impacto y legado.
en lugar de en el fin de su vida terrenal. En una cultura donde la importancia se colocaba en rituales funerarios, la Biblia se centra más en los propósitos divinos para la humanidad. Adán y Eva fueron creados con un propósito eterno. Su historia trasciende los límites de la vida y la muerte para enfocarse en cómo sus decisiones afectan a todos nosotros. Esta perspectiva nos invita a explorar más allá de lo escrito y a considerar las influencias culturales de la época para comprender cómo las narrativas bíblicas comunican verdades atemporales. Adán, al ser creado del polvo y destinado a volver a él, lleva consigo la maldición de la tierra que lo obliga a un esfuerzo constante, posiblemente acelerando su deterioro físico, como se refleja en Génesis 3:17. Por otro lado, la especulación de que Eva podría haber muerto primero, afectada por el dolor emocional y físico, como el dolor del parto y la pérdida de Abel, ilustra la profundidad del sufrimiento humano y cómo éste pudo haber influido en su mortalidad. La pregunta de quién murió primero, Adán o Eva, aunque pueda parecer trivial, nos lleva a reflexionar sobre la condición humana compartida y el destino inevitable de la mortalidad que todos enfrentamos como resultado del pecado original, como lo expresa Romanos 3:23. La Biblia, al omitir detalles específicos sobre la muerte de Eva, nos recuerda centrarnos más en lo que hacemos con el tiempo que tenemos y en el impacto eterno de nuestras acciones. Esta historia nos revela la profundidad del plan divino que abarca la creación, la caída y la redención, señalando a Adán no solo como símbolo del pecado, sino también como precursor de la redención a través de Cristo, el último Adán. Eva representa la esperanza y la continuidad, evidenciando que aún después del error original, la posibilidad de redención sigue presente. Según Romanos 5:12-15, se explora una dimensión que trasciende la muerte física. Por un hombre, el pecado ingresó al mundo y con él la muerte, pero igualmente, la gracia de Dios y el regalo a través de Jesucristo se extendieron a muchos. Este texto nos hace ver que la narrativa de Adán y Eva no solo aborda su caída, sino también la redención accesible para todos. Su fallecimiento subraya la fragilidad humana y la imperiosa necesidad de un Salvador. Nosotros, al igual que ellos, enfrentamos decisiones diarias que definen nuestro recorrido y nuestro impacto en el entorno. Las vidas de Adán y Eva nos enseñan que cada elección, no importa cuán pequeña, acarrea repercusiones eternas. La cuestión esencial no es quién expiró primero, sino qué hacemos con el tiempo otorgado. ¿Vivimos con un propósito o dejamos que distracciones y fallos nos desvíen del designio divino? Reflexionar sobre estos primeros seres humanos nos impulsa a evaluar nuestro propio camino con un sentido de urgencia y propósitos renovados. Si el pecado introdujo la muerte, la gracia nos ofrece vida. Esta vida no solo es una promesa de eternidad, sino una realidad palpable aquí y ahora. Imagina vivir cada día consciente de que nuestras decisiones resuenan en la eternidad. Adán y Eva, a pesar de su fallo, nos demuestran que nunca es demasiado tarde para buscar el propósito de Dios. Al estudiar las Sagradas Escrituras, recordamos continuamente que Dios se vale de relatos imperfectos para manifestar su voluntad perfecta. La historia de Adán y Eva, con todos sus enigmas y silencios, refleja cómo Dios puede transformar incluso los mayores errores en oportunidades para exhibir su gracia. Esto nos reta a hacer lo mismo, confiando en que Él puede transformar incluso nuestros momentos más desafiantes en algo con un propósito mayor. Y ahora surge una nueva interrogante. ¿Qué nos enseña esta historia acerca del propósito divino para la humanidad? Tal vez la respuesta esté en nuestra voluntad de seguir indagando, de seguir buscando. La narración de Adán y Eva
es solo el inicio de una trama mucho más vasta. Es una historia que apunta hacia el amor, la redención y la vida eterna. El hecho de que la muerte de Eva no se mencione, mientras que la de Adán sí se detalla, nos recuerda que las Escrituras no son simplemente un conjunto de respuestas, sino una invitación a emprender un camino de fe y revelación. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante lo que aprendemos? ¿Permitiremos que estas enseñanzas transformen nuestra forma de vivir, nuestras decisiones y nuestras expectativas? La narración de Adán y Eva no es solo un relato del pasado. Es un espejo que nos desafía en el presente y nos anima a mirar el futuro con esperanza y confianza. En realidad, la verdadera cuestión no está en saber quién murió primero, sino en lo que significa realmente vivir de acuerdo con el propósito de Dios. A medida que exploramos este fascinante relato de Adán y Eva, no podemos evitar pensar en el impacto que tiene esta historia en nuestras propias vidas. La duda sobre quién partió primero nos ha mostrado algo mucho más profundo. El plan divino, que se inicia en el Edén y sigue hasta el presente, continúa enseñándonos sobre nuestras elecciones, sus consecuencias y la posibilidad de redención. ¿Y tú? ¿Cómo has aprovechado el tiempo que se te ha dado? ¿Tus decisiones reflejan un propósito mayor o solo son pasos que marcan el paso del tiempo en esta vida fugaz? Adán y Eva nos enseñan que nuestras acciones, aunque parezcan pequeñas, pueden tener repercusiones eternas. Vivimos con la conciencia de que el pecado puede desviarnos del camino de Dios, pero que su gracia siempre nos llama de regreso. Tal vez hoy sea el momento de reflexionar sobre tu caminar, dejar atrás los errores del pasado y abrazar la vida plena que Dios tiene preparada para ti. Después de todo, si incluso en los silencios de la Biblia se esconden profundas enseñanzas, imagina lo que puede ocurrir cuando busquemos a Dios con un corazón sincero. Por eso, te hago una pregunta. ¿Cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida? Quizás sea hora de profundizar en el estudio de las Escrituras, buscando no solo respuestas, sino una verdadera transformación. O tal vez es el momento de mirar tu propia historia, como hicieron Adán y Eva, y descubrir cómo Dios te está llamando a algo más grande. Cualquiera sea el caso, su historia nos demuestra que nunca es tarde para cambiar nuestro camino y abrazar un propósito eterno. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Qué reflexión ha despertado en ti? Deja tus comentarios abajo, comparte tus pensamientos y dudas. Estas preguntas no son un cierre, sino un llamado a seguir aprendiendo juntos. La Biblia es un libro vivo, y cada vez que la leemos, encontramos algo nuevo que nos impacta. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para continuar explorando historias como esta, que nos inspiran y nos desafían. ¿Qué tal comenzar ahora mismo? Toma tu Biblia, lee Génesis 3 nuevamente y pregúntate, ¿qué mensaje tiene Dios para mí a través de esta historia? Estoy convencido de que Él tiene algo especial reservado para ti. Y recuerda, esta es solo una de las muchas preguntas profundas que aún exploraremos juntos. No te pierdas los próximos videos, porque cada uno nos acerca más al entendimiento del plan divino. Así pues, para nuestras vidas. Todos conocemos la historia tradicional. Eva, la primera mujer, deambulando por el jardín del Edén, encuentra una serpiente y de repente la humanidad se embarca en una travesía de conocimiento y pecado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado realmente quién o qué era esa serpiente? ¿Era simplemente un animal más del jardín? ¿O acaso simbolizaba una amenaza mucho más profunda y compleja? Generalmente nos han enseñado que la serpiente del Edén era un disfraz de Satanás, ¿verdad? Pero,
Y si exploramos la posibilidad de que ciertos textos antiguos y algunas creencias cristianas retratan a esta serpiente no solo como un simple instigador, sino como una figura que implicaba a Lucifer, guiando a Eva no solo hacia la desobediencia, sino hacia un evento cósmico mucho más significativo. Ahondemos en esto. El Génesis 3, en su primer versículo, describe a la serpiente como más astuta que cualquier otro animal del campo. Pero, ¿y si esta astucia no se refería únicamente a la inteligencia? ¿Y si también sugiriese una conexión más íntima entre la serpiente y Eva? La palabra hebrea utilizada, arum, podría también interpretarse como algo más que astucia. Podría insinuar una capacidad casi humana. Algunos estudiosos proponen que esta serpiente era un ser celestial, quizás un ángel caído, que interactuó directamente y de manera personal con Eva. Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más cautivadora. En diversas escrituras antiguas, tanto judías como cristianas, se plantea la teoría de que la serpiente, más que simplemente conversar con Eva para que comiese del fruto, la sedujo. Textos como el libro de Enoc y otros escritos apócrifos aluden a entidades celestiales, ángeles, o en este contexto, ángeles caídos, que codiciaban a las mujeres humanas. Es posible que Lucifer, en forma de serpiente, no solo hablase con Eva, podría haber empleado su encanto y poder para seducirla, tanto mental como físicamente. Considera esto. El acto de consumir el fruto prohibido se ha interpretado frecuentemente como una metáfora. Entonces, ¿qué tal si ese acto de comer fuese en realidad un emblema de algo más profundo, como la pérdida de la inocencia a través de un acto carnal? Antiguos gnósticos cristianos y otros místicos a menudo interpretaban los eventos bíblicos de manera altamente simbólica. Para ellos, el rol de la serpiente no solo era de un facilitador de conocimiento, sino que marcaba el inicio de una forma de intimidad prohibida, una intimidad celestial. Puede sonar a una teoría descabellada, pero profundicemos más. Figuras eclesiásticas como Ireneo y Justino Mártir debatieron cómo Satán intentó corromper a la humanidad desde sus inicios. ¿Qué método más efectivo que comenzar con la madre de toda vida, Eva? ¿Y qué mejor estrategia que mediante un acto que fusionara conocimiento e intimidad? Esto no se trataba solamente de violar una orden divina, sino de establecer un vínculo que uniera a la humanidad con el reino angelical caído de la forma más íntima imaginable. Ahora, si estás familiarizado con el versículo 15 del Génesis 3, comprenderás que este pasaje es fundamental. Dios le anunció a la víbora: voy a crear hostilidad entre tú y la dama, entre tu descendencia y la de ella. Ella aplastará tu cráneo mientras tú atacas su talón. Este enunciado no es solo retórica, es la proclamación de una lucha entre dos progenies. No obstante, ¿qué implicaciones tiene cuando se refiere a la progenie de la víbora? ¿Se refiere acaso a un nacimiento real? Aquí es donde la interpretación se torna realmente intrigante. Varias exégesis, sobre todo aquellas que se fundamentan en escrituras gnósticas y apócrifas, postulan que Lucifer, encarnando la forma de la víbora, no solo engañó a Eva, sino que además engendró una progenie con ella. Esta progenie de la víbora se visualiza como una genealogía real que tiene su inicio en Caín. Expliquemos esto con claridad. Caín, el primogénito de Eva, es un personaje rodeado de enigma y desdicha. Es conocido por haber dado muerte a su hermano Abel, ¿cierto? Sin embargo, se plantea que las acciones de Caín no derivaron únicamente de envidia o debilidad humana, sino que fueron la exteriorización de su esencia auténtica, heredada de Lucifer. Caín, como progenie de la víbora, es considerado por algunos como el fundador de una estirpe caracterizada por la insurgencia, la agresión y el alejamiento de Dios. Pero antes,
Comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Antes de descartar esto como simple conjetura, reflexiona sobre lo siguiente. En múltiples tradiciones milenarias, es común el concepto de dos linajes antagónicos. Por un lado, está la progenie de Set, el tercer vástago de Adán y Eva, vista como la linaje virtuosa. Por otro, la progenie de Caín, señalada por el pecado y la rebeldía. ¿Y si la razón de esta bifurcación es que Caín no fue realmente hijo de Adán, sino de Lucifer? Esta lectura está respaldada por numerosos escritos prohibidos y apócrifos que sugieren interacciones entre ángeles caídos y humanos. El texto de Enoc, por mencionar un caso, expone de manera detallada a los vigilantes, ángeles que se mezclaron con mujeres humanas y procrearon con ellas. Aunque estos vigilantes difieren de Lucifer, el concepto de ángeles caídos mezclándose con humanos es fundamental para estas narrativas arcaicas. Al aplicar esta noción al contexto del Génesis, la descendencia de la víbora adopta un carácter literal, más allá de ser una mera metáfora. ¿Por qué tiene relevancia? ¿Por qué debería importarnos si Caín fue descendiente de Lucifer? Porque de ser cierta esta teoría, reconfigura totalmente nuestra comprensión sobre los orígenes del mal. Implicaría que el conflicto entre el bien y el mal no es solo espiritual, sino también biológico, arraigado en el ADN de la humanidad. Los vástagos de Caín, marcados por la influencia de Lucifer, manifestarían esta predisposición innata hacia el pecado, preparando el escenario para siglos de discordia. Este concepto también se enlaza con la dualidad más amplia reflejada en la Biblia. A menudo se observa la lucha entre luz y oscuridad, entre los elegidos por Dios y aquellos opuestos a Él. Si la estirpe de Caín representa realmente la descendencia de la víbora, entonces esta dualidad posee un origen mucho más ancestral y nefasto. No se trata solo de una lucha de ideologías, sino de una confrontación entre linajes y herencias, donde los descendientes de Caín, influenciados por la rebelión de su progenitor, confrontan a los de Set, portadores de la promesa de redención. A continuación, exploraremos la significación más profunda de ese fruto vedado, y créeme, esto dista mucho de ser una enseñanza dominical ordinaria. En el relato de Génesis, vemos a Eva cosechando un fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Qué pasaría si el acto no se refiriera realmente a ingerir un fruto físico? En una variedad de culturas antiguas, particularmente en escrituras gnósticas, el gesto de ingerir, sea fruto o no,
Frecuentemente simboliza la adquisición de sabiduría o la experimentación de una transformación radical. En lo que respecta al encuentro de Eva con la serpiente, ciertas doctrinas gnósticas sugieren que no se trató meramente de adquirir sabiduría intelectual, sino de experimentar un conocimiento más sensual y físico. Examinemos los detalles. El Evangelio de Felipe, un manuscrito gnóstico fundamental, nos ofrece indicios claros de que la narrativa del Génesis transcurre más allá de una simple cuestión de obediencia. En el versículo 71 se relata que el árbol situado en el corazón del Edén es el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, descrito como adversario del entendimiento de la ley divina. Pero aquí es donde se complica la trama. El documento posteriormente ilustra cómo el conocimiento puede ser un vehículo de conexión profunda, describiendo que el universo surgió a partir de un error. El Creador tenía la intención de hacerlo eterno e indestructible,